Dentro de la planta de petar salitre tenemos sistemas de extinción activas como son de extinción con rociadores automáticos, extinción con CO2 y extinción con agente limpio. Para conocer el funcionamiento de estos sistemas, primero vamos a revisar qué es el fuego y después miraremos cómo es que se extingue el fuego. ¿Qué es el fuego? El fuego es una reacción química que se genera cuando un material se reacciona con el oxígeno y genera calor o llama. Para tener fuego existen dos teorías, el triángulo del fuego y el tetraedro del fuego. El triángulo del fuego es oxígeno, calor y combustible. El tetraedro del fuego adicionalmente pone una reacción en cadena. Como es una reacción química, va a generar una reacción en cadena. Eso también es una forma para poder extinguir un incendio, es un mecanismo que también podemos utilizar para extinguir como tal el incendio. Entonces lo que tenemos es, si tenemos calor, combustible, oxígeno y reacción en cadena, tenemos fuego. Principalmente en extinción contra incendios tenemos lo que es prevención de riesgo y manejo de impacto de incendios. Cuando estamos haciendo prevención de riesgo, se generan todo lo que son guías, controles de acabados internos, revisión de prevención de instalaciones eléctricas y entrenamiento y divulgación del plan de emergencia al personal. Esto sería como la fase en la cual estamos nosotros realizando. Adicionalmente también tenemos el manejo de impacto del incendio. Entonces en esto tenemos seguridad humana. Seguridad humana es todo el tema de audioevacuación, el tema de cumplir las normas, las distancias de evacuación de las áreas, señalización, iluminación de emergencia y el sistema de alarma. También tenemos unas protecciones activas pasivas que son el confinamiento por muros horizontales, el confinamiento de espacios combustibles, o sea, confinamientos especiales que pueden haber en edificaciones. Y por la parte de protecciones activas tenemos sistemas de extinción, de acuerdo a las áreas, de acuerdo al material combustible, se realiza una ingeniería en la cual determina cuál es el sistema o el tipo de extinción adecuado para el área. Dentro de la NFPA 10, es la norma de extintores, tenemos la clasificación de 5 tipos de fuego. De aquí en adelante esos 5 tipos de fuego son los que nos vamos a basar para determinar cuál es el tipo o el de agente extintor que se puede utilizar. Tenemos los fuegos clase A, que son los fuegos, bueno, se identifican siempre con un triángulo y la letra A. Estos son los fuegos que suceden en materiales combustibles sólidos como el papel, la madera, el cartón, la tela, el plástico. Normalmente, o la forma más fácil de apagarlos es con agua. Su agente extintor más económico y prioritario es agua. Tenemos los fuegos clase B. Los fuegos clase B como tal son los fuegos que se generan en los vapores de los líquidos combustibles. Se identifican con un cuadrado y la letra B. Suceden en los vapores de los líquidos combustibles tales como gasolina, derivados del petróleo. Normalmente se apagan con polvos químicos secos que atacan pues como tal la reacción en cadena, es un ataque químico, o espumas, que son aditamentos que mezclados con agua generan una capa de espuma y generan un aislamiento. Los fuegos clase C son los que suceden en equipos energizados de sea baja o alta tensión. Se apagan como, bueno, su símbolo es un círculo con la letra C en el medio, en el centro, y normalmente se utilizan agentes limpios que no son conductores, aerosoles, polvos químicos secos o CO2, dependiendo del uso. Adicionalmente, ¿no? En Petar pues el clase D no lo tienen, pero pues también es un fuego. Este fuego sucede en metales combustibles tales como el sodio, el circonio y el titanio. A estos metales combustibles, si se les aplica agua, genera una reacción explosiva. Entonces se utilizan químicos húmedos que lo que hacen es aislar ese material para que no, o sea, extinga el fuego como tal, sofocar.
Y los fuegos clase K, que son los que suceden con las grasas animales o vegetales en las cocinas. El K de kitchen, de cocinas. Hexágono con la letra K. ¿Qué se utilizan para apagar esto? También químicos húmedos. Ellos cuando se aplican, es un líquido que se aplica y reacciona con la grasa caliente generando una espuma y generando una sofocación. Los fuegos como tal pueden liberar, esto también lo vamos a ver en el tema de los de detección, pero los fuegos como tal pueden liberar tres tipos de componentes: aerosoles, el humo, la liberación de energía y la liberación de gases. Los aerosoles, el humo, entonces tenemos invisibles, menor de 3 micrones, visibles, mayor a 3 micrones. En la liberación de energía tenemos energía infrarroja y ultravioleta, dependiendo del material, o energía térmica, solo aumento de temperatura. En liberación de gases, podemos generar gases productos de la combustión, que son monóxidos de carbono, dióxido de carbono, cloruro de hidrógeno, hidrocinas, fluoruros de hidrógeno y hidrosulfinas de amoníaco, dependiendo de los diferentes materiales que se puedan estar en. Para el efecto, en el caso de los aerosoles, que es el humo, pueden causar daños en las vías respiratorias, dificultades respiratorias, tos severa, sensación de ardor en la garganta y la faringe y la irritación de los ojos. Adicionalmente a que si no evacuamos a tiempo, puede provocar la muerte por sofocación. En ciertos incendios, en el estudio se han mostrado que la mayoría de personas no mueren por calcinación, sino por sofocación, ya sea o por la forma como evacúan las personas, que se genera un tapón humano en las puertas o en salidas de emergencia, bueno, en las salidas, porque no salidas, si fueran salidas de emergencia no tendría por qué generarse el tapón humano. En las salidas o en las ventanas, cuando la gente se desespera, trata de evacuar por diferentes zonas. Y las personas que no logran evacuar generan un tapón que las otras que están atrás empiezan a irse arriba. Entonces, cuando han pasado los siniestros y han revisado, las personas que quedan arriba mueren por el efecto del humo, de inhalar el humo caliente. Las del medio son las que tienen una probabilidad de sobrevivir, porque no son tan asfixiadas por los pesos de arriba y posiblemente tuvieron esto. Y las de abajo mueren por aplastamiento. Efectos del calor, quemaduras, muerte en pocos minutos. Después de 100 grados resistimos solo 2 minutos antes de morir. 58 grados centígrados, aproximadamente 30 minutos la persona resiste antes de morir como tal. Daños en las membranas de las faringes y estado de shock. Y los efectos de los gases tóxicos, y pues tenemos gases tóxicos como el monóxido de carbono, que es envenenamiento, dolor de cabeza, disminución visual. Esto depende del porcentaje. De acuerdo al porcentaje que tengamos de monóxido de carbono, podemos tener diferentes efectos. Empezamos con una confusión, la frecuencia respiratoria aumenta, incremento del pulso, después náuseas, después disminución de la visión. Ya cuando estamos llegando a la disminución de la visión, letargo y dolor de cabeza, tenemos una concentración del 4 al 7%. Y el envenenamiento por encima del 17%. Esto también pasa con el CO2, pero el CO2 también lo usamos para extinción. Entonces ahí es una salvedad que el CO2 se utiliza puntualmente en zonas donde normalmente no hay personas realizando una actividad dentro de esa área, ya por su funcionamiento. Y bueno, los diferentes hidrocloratos que generan irritaciones en las membranas y mucosas. Vamos a centrarnos en la extinción de incendios para clase A. Es la que está casi en todas las edificaciones de aquí de Petar Salitre. ¿Por qué se utiliza? Tiene una gran capacidad de absorción de calor, disponibilidad en caso de... casi todo el planeta tiene agua de alguna manera. El agua no tiene que ser 100% pura para poder servir para apagar un incendio.
Lo que necesitamos sí es que por los equipos de bombeo y mantenimiento sí tengan una pureza, pero para cuando yo lo voy a atacar un incendio, no importa si es café, si es amarilla, lo importante es que cumpla su función de refrigerar. Lo que inicialmente lo que hace es refrigerar y después lo que se llega a evaporar empieza a sofocar, a desplazar el oxígeno. Ese es el funcionamiento que se realiza con el agua. Es un agente químico económico, muy fácil pues de calcular cuánto es su precio. Y no es contaminante, reutilizable, estable, bajo nivel de reactividad, bajo nivel de corrosividad con ciertos elementos, no tiene fecha de vencimiento. No pierde su capacidad extintora con el tiempo, es muy importante. Cualquier tipo de agua sirve, realmente es que no esté mezclada con combustibles líquidos. Del resto es funcional. Y se logra un gran alcance o cobertura con solo aumentar la presión. Entonces tenemos los mecanismos con que se protegen muchas áreas de la planta, el agua, entonces puede hacer un apantallamiento de la radiación. Cuando yo tengo tanques combustibles, si se me incendia un tanque, tengo que refrigerar el otro para que la radiación del incendio de este tanque no afecte y no entre en ignición el otro tanque. Con emulsificadores pueden usarse como concentrados de espuma para atacar incendios clase B. Normalmente no es muy utilizable el agua en incendios clase B, porque son líquidos combustibles, son menos densos que el agua. Cuando uno aplica agua, lo que hace es que le da mayor facilidad al líquido combustible de que tenga un medio de conducción y se dispersa en una mayor área. Es por eso que no se aplica agua en eso. Pero sí se aplica con emulsificantes que generen espumas. Entonces lo que hago es que ya genero una espuma que es menos densa que los líquidos combustibles y lo que genera es una capa de sofocación en la superficie. Su principal método de extinción es absorción de calor y después sofocación. Bueno, ¿qué es lo que levanta? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo aplico agua, tengo que aplicársela a la base de mi material combustible. Cuando yo estoy manejando mangueras, cuando estoy manejando extintores portátiles de agua, tengo que aplicarlo a lo que se está quemando, no al humo, sino a lo que se está quemando. Se utilizan chorros grandes, con presiones altas, para que penetren la llama y lleguen y humedezcan el material combustible, el material que se está quemando. Principalmente, pues, tenemos en las zonas donde se active, pues se va a generar una inundación colateral, pero entonces pasa lo que siempre me dicen, pero entonces va a tener daños colaterales. Sí, pero ¿qué pasaría si usted no controlaba el incendio a tiempo? Pues, sí, se le dañó la mesa, pero es que ya se estaba quemando. Entonces, si yo le aplico agua, si sea agua sucia, igual ya se estaba quemando, se estaba dañando. Entonces, es muy importante aplicar estos agentes extintores, muy posiblemente después de un mes, el agua que retenida en la tubería se oxida y para su oxidación. Por eso no hay necesidad de estar recambiando, sino para su oxidación, porque ya no genera más reacción química con la tubería. Los primeros 2 minutos que se descarga el agua es un color café, color sucio, pero después pues ya viene lo que viene arrastrando desde el equipo de bombeo, que es el agua que se utiliza. Su principal actuación es entonces absorber el calor. Con eso disminuye la temperatura, ese efecto de refrigeración, y al generar ese efecto de refrigeración, también la cantidad de agua que se logre evaporar, lo que me hace es un desplazamiento del oxígeno, y eso es lo que también me genera que también funcione por sofocación. ¿Repetía? Bueno, mecanismo de sofocación. Entonces, el mecanismo de sofocación, ¿qué pasa? 1 litro de agua que se vaporiza se vuelve 1.700 litros de vapor aproximadamente. Entonces,
Lo que se genera es como tal que el volumen que aplicar un litro de agua, y si ese litro de agua lograra evaporarlo completamente, lo que va a generar un 1.700 litros de ocupación de ese vapor, que es como una zona de sofocación. Realmente pues eso no es así, porque todo el agua que yo aplico no se evapora. Porque también el objetivo es que llegue al material combustible, lo humedezca para que deje de estar, pierda propiedades de poder calorífico. Los incendios clase C, aquí no tenemos, pero los incendios clase C, cuando son incendios para sistemas de almacenamiento grandes de combustible, se utilizan agua espuma, que es más económico que utilizar otro tipo de sistema como un polvo químico seco. ¿Qué pasa con el polvo químico seco? Reacciona con el combustible y lo deteriora después de apagar el incendio. Entonces no es, si el objetivo es tratar de recuperar el combustible, que no entró en ignición, que no se quemó el resto del tanque, este sistema no lo permite. El sistema de agua, con agua espuma, al final lo permite porque la espuma se degrada, el agua se decanta y ya se puede recuperar parte del líquido combustible que se tiene. Es muy utilizado en Ecopetrol o en Rubiales. Los mecanismos de extinción de ellos, este sí es más sofocación que enfriamiento. Aquí ya es al revés. Al utilizarle el concentrado de espuma, lo que yo estoy provocando en el agua es que se genere una espuma menos densa que el líquido combustible y sofoque. Un efecto secundario es de que como el agua viene refrigerada, viene pues, a temperatura ambiente, entonces va a refrigerar parte del conato de incendio, pero el 70-80% de la extinción se genera por sofocación. Como te digo, entonces existen diferentes mecanismos. Los más importantes cuando tenemos líquidos combustibles es la separación de ellos, el aislamiento, todo lo que tiene que ver con seguridad, protección pasiva, con el fin de evitar que se pueda generar un conato de incendios. Estas áreas pues no se puede hacer trabajo en caliente, se restringe todos estos trabajos, se restringe todo lo que tenga que ver con cableado, todo lo que tenga que generar o poder generar algún conato de incendio secundario que entre a generar algún riesgo de incendio dentro de esos recintos. Los incendios clase C. En los incendios clase C, ¿qué tenemos? Tenemos sistemas energizados, ya sean de baja tensión, 24 voltios, media tensión, muchos sabrán esto, y alta tensión. La alta tensión es un poco más complicado. Se requiere mayor cantidad de agente limpio para garantizar la extinción. Entonces tenemos que podemos proteger todo lo que tenga que ver con equipos energizados. Si aplicamos agua, como para un incendio clase A, lo que generamos es daños colaterales de cortocircuito, daños a circuitos. Se puede aplicar agua, pero agua a nivel micropulverizada, o sea, lo que llaman agua mix, es probada. ¿Qué es lo que hago cuando aplico agua a un sistema, a un incendio clase C? Es que esa gotica de agua sea tan pequeña que se evapore y lo que genere es sofocación. Que no vaya a humedecer las tarjetas, no vaya a humedecer los tableros eléctricos. Sino le aplico a un tamaño pequeño, tipo neblina, es una comparación, y esa neblina sofoca el incendio y lo que hace es que se evapore rápidamente. Y lo que hago es desplazamiento de oxígeno. Los agentes limpios tenemos aquí, también para incendios clase C, los tenemos en este edificio administrativo, en el cuarto de control, en el cuarto eléctrico y en el cuarto de rack, que está continuo el cuarto eléctrico, está el cuarto de rack está el cuarto eléctrico. Cada sistema tiene su cilindro calculado
con la cantidad de gas de acuerdo al área, al volumen que está ahí. Si ese volumen cambia, tengo que recalcular. Hay unos efectos nocivos del agente limpio, lo vamos a ver ahorita más adelante, con respecto a la concentración. Pasa como con todo. Si usted se mete una tina de agua y se hunde y sin respirador, pues se ahoga. Entonces, todos los agentes extintores tienen sus efectos secundarios a la salud. En agentes limpios tenemos halocarbonados, que son los llamados sintéticos, Novet, FM200, Écaro. El que tenemos instalado acá es Novet. Ellos actúan por interrupción química y enfriamiento. Es un líquido derivado del R134A, de los refrigeradores, o sea, de lo que utilizan para sistemas de refrigeración, con fluoruro para que este ataque la reacción en cadena. Lo que hace el fluoruro es, como tiene un radical libre, tiene un espacio para llenar el radical libre, lo que hace es que a medida que el fuego, la llama, va generando radicales libres, él los va absorbiendo y atacando esa reacción en cadena. Y como les comentaba, es derivado de los líquidos refrigerantes, entonces es un agente que sale altamente refrigerado. Los gases inertes actúan por sofocación. ¿Qué es lo que se hace cuando uno diseña un sistema por sofocación? El fuego como tal prospera con un 15% de oxígeno en el ambiente. Normalmente a nivel del mar tenemos 21% de oxígeno en el aire. En Bogotá es 20.5, 20.6. Entonces lo que hacemos es inundar el área con otro tipo de agente de gas. Los gases inertes como tal son nitrógeno, argón, son realmente esos dos, y la combinación de ellos, de nitrógeno y argón. ¿Qué es lo que hacemos? Disminuir la concentración de oxígeno para que baje por encima del 15%, por debajo del 15%. ¿Qué pasa? Una persona puede respirar con un 12% de oxígeno hacia arriba. Entonces, nuestra concentración de oxígeno en estos diseños es entre el 12 y el 15%. ¿Para qué? Para que las personas, si llegan a estar dentro del ambiente que vamos a extinguir, pueda estar sin tener dificultades respiratorias. Por debajo del 12%, solo atletas profesionales pueden respirar por debajo del 12%. En extinciones clase C, entonces, lo muy importante para estos sistemas de extinción es que, como estamos haciendo sofocación, enfriamiento, reacción en cadena, lo estamos haciendo sobre un volumen determinado. Entonces, si ese volumen disminuye, cambia, lo divido, puede estar afectando esas concentraciones que se calcularon, a tal forma de que posiblemente estemos bajando por debajo del 12% en alguna zona la concentración, porque dejé la boquilla a ese lado, traje un muro en el cuarto de control, y dejé la boquilla a un lado y el otro lado dejé sin boquilla. Cuando se descargue, se va a descargar en el sitio con una concentración más alta, y en el otro no se va a descargar. Son ejemplos. Los mecanismos que se utilizan por eso es inundación total, el cuarto debe estar hermetizado, se realizaron pruebas de hermeticidad a los recintos para garantizar que se mantenga en el tiempo determinado por la norma, aproximadamente son 10 minutos, en los cuales el agente debe estar en la concentración de extinción para garantizar que no hay reignición y que se apagó completamente el fuego como tal. Bueno, los extintores clase D siempre son extintores de extinción fija, son extintores portátiles. El método de extinción es una reacción química, son muy puntuales para fuegos con magnesio, sodio, potasio y aluminio en polvo. Muy importante, los metales en polvo son combustibles. Aluminio en polvo es muy combustible. Y por último, pues las cocinas industriales también tienen su sistema, un cilindro, pueden ser de extinción portátil, un extintor tipo K,
o un extintor de agente limpio que llaman Solcaflan, pueden ser utilizados en los incendios que se generan en cocina. Ya también existen pues sistemas automáticos para que también en la campana, en caso de que haya un conato de incendio en la campana, en la estufa, entonces descargue directamente sobre esas zonas y hagan la reacción de cadena, la reacción química de saponificación, que es que esta agente, que es un silicato de potasio, al contacto con la grasa caliente genera una espuma. Y esa espuma pues ahí no es combustible. Entonces los sistemas de extinción que tenemos en Petar Salitre son sistema de extinción a base de agua. ¿Qué normas le aplican a ellos, a estos sistemas de extinción? Tenemos NFPA 13 para lo que son los rociadores automáticos. Aquí tenemos rociadores automáticos distribuidos para proteger el área. Normalmente, dependiendo del área, estaríamos hablando de que un rociador protege entre 9 metros cuadrados y 20 metros cuadrados, dependiendo del riesgo que se haga en el diseño. ¿Qué es lo que le pide la norma NFPA 13 cuando se hacen estos diseños o se hacen estos cálculos? Que se cumplan ciertas condiciones. Entre más material combustible tenga, el riesgo pasa de ligero a ordinario a riesgo extra. Material combustible. Una oficina es un riesgo leve. Tengo una mesa, un computador, una silla, algo de archivo. Todo eso lo clasifico como que es posible incendio con un solo rociador, aplicando 14 galones por minuto por rociador. En una oficina pequeña puedo extinguir sin ningún problema, porque la aplicación es de 14 galones por minuto. Cuando estamos ya en zonas como archivos, como almacenamientos misceláneos dentro de edificaciones, entonces se utiliza el mismo tipo de rociador. Lo que se hace es aumentar la cantidad de rociadores. O sea, el área que estaba protegiendo con un rociador la disminuyó aproximadamente a 12 metros cuadrados, pasamos de 20 a 12 metros cuadrados. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Aplicando y aplico más presión. ¿Para qué? Para que salga más caudal. Normalmente en esos fuegos se aplican 25 galones por minuto, 20 galones por minuto, de 20 a 25 galones por minuto. Esa aplicación de 20 a 25 galones por minuto en un área más pequeña hace que, como es un material combustible más alto, entonces pueda obtener que entren a funcionar no solo un rociador, sino 2, 3, 4 rociadores y apaguen el incendio. Los sistemas de rociadores automáticos, estos rociadores tienen agua hasta el tapón que está protegiendo el bulbo. Ese bulbo está compuesto por un glicol, es un alcohol que reacciona a ciertas temperaturas. Por norma NFPA 13, el color del bulbo me indica la temperatura de activación del rociador. Cuando es naranja o rojo, es 57 a 58 grados Celsius aplicados directamente al rociador, van a extinguir. O sea, el rociador no se me va a activar solo porque aquí se está generando humo de que se está quemando un cable. Tiene que ya haber un aumento de temperatura estable alrededor del rociador para que este se active. Y pues los riesgos extras ya disminuimos a 9 metros cuadrados por rociador y aplicamos 30 galones por minuto a 35 galones por minuto. Ya después tenemos unos riesgos especiales de almacenamiento que se pueden aplicar 50 galones por minuto o más. Ya almacenamiento de plásticos a gran altura. Se aplican entre 60 a 70 galones por minuto. No, mentiras. De 200 a 250 galones por minuto por rociador. Que es similar a lo que está aplicando un bombero con una manguera. Entonces, en almacenes grandes de 13 metros, 14 metros de altura, cada rociador de esos es un bombero. Entonces, los equipos de bombeo son mucho más grandes. Y ya, pues, para el sector petrolero, son las bombas más grandes, que son de 5.000 en serie, que son 15.000 galones por minuto que requiere para atender una emergencia de incendios. En NFPA 13, pues pasaría eso. En NFPA 14 es la que nos da la norma, que nos indica lo que mal llamamos aquí gabinetes contra incendio. La norma es mangueras contra incendio, a él no le importa al gabinete.
La norma colombiana aquí le puso al gabinete extintor, hacha, llave spanner. Para la norma estadounidense, que es la que nos estamos basando, que la NCR10 la menciona, por eso se trae, porque es a colación, porque la norma que tenemos que cumplir nosotros es la NCR10, y la NCR10 hace vinculación directa con la NFPA3 y la NFPA14. Entonces, con la NFPA14, que es la norma para sistemas de mangueras, tenemos 2 tipos de mangueras y 3 tipos de gabinetes contra incendio, pero estos gabinetes solo para la manguera, no es para tener el hacha, el extintor. Esto es gabinetes clase 1, es los de toma fija de bomberos, que son los de 2,5. Solo tienen la válvula de 2,5. Bomberos se conecta a esa válvula de 2,5. Se ven mucho, aquí tenemos hidrantes, los hidrantes tienen salidas de 2,5, que homologan también esa toma de 2,5, pero la toma como tal lo ve usted en edificios de gran altura. En la escalera de emergencia siempre hay una toma de 2,5 en cada piso. Después viene el gabinete clase 2, que es el que tiene solo la manguera de 1,5, o sea, la toma de 1,5 con la manguera. La puede usar brigadas, no es para que use el personal normal, las personas que lo usan en uso residencial, en uso de oficinas. Es importante que estas mangueras sean manipuladas solo por personal brigada calificada, que esté entrenada, porque la acción si no saben manipular la manguera, esta manguera se abren rápido la válvula del flujo de agua, endereza la manguera, si no la enderezaron antes de aplicarla, antes de atacar el conato de incendio, y lo que hace es enderezar la manguera porque la vuelve como un tubo rígido. Y si eso tiene 2 o 3 vueltas, a la velocidad de 200 galones por minuto a 150 psi, hace que la persona que esté con la manguera giras 2, 3, 4 veces y como caiga, no sabemos cómo cae. Le ha pasado a entrenamientos de brigadas. Entonces es importante, la de 2,5, por eso no se le pone manguera, para que no haya la tentación de que las personas van a manipular ese sistema. Tiene que traer bomberos traen sus mangueras de 2,5 y se conectan directamente a esas tomas de 2,5, porque ellos saben que son 2, 3 personas de bomberos manipulando la manguera. Saben cómo manipular la manguera. Y el gabinete clase 3, que es el que tenemos aquí, tiene la suma de las 2 mangueras, la de 1,5 y 2,5. 1,5 para brigadas, no sé si aquí tienen entrenamiento de brigadas. Bomberos también pueden utilizar la de 1,5 si ellos ven que el conato de incendio no requiere la manguera de 2,5, o ellos utilizan la de 2,5. La NFPA 24 regula lo que es los hidrantes y la red general. La NFPA 20 es el equipo de bombeo. En el equipo de bombeo, los mantenimientos que se tienen que generar al sistema normalmente deberían ser por una empresa certificada. No requieren estar revisándolos todos los días. Es a excepción del equipo de bombeo, que sí requiere una revisión semanal por un arranque periódico que realiza, que vamos a explicar más adelante. Eso es pero esto. Tenemos un sistema de extinción a base de CO2 en los generadores, regido por la NFPA 12. Cuando los generadores están en funcionamiento, no tenemos personal constante en esas zonas. La aplicación del CO2 es directamente en el generador. Lo que tenemos son boquillas distribuidas aplicadas directamente al generador y detectores de llama que están verificando qué generador puede entrar en combustión, se puede quemar por diferentes motivos. Tiene muchos materiales combustibles, manejan líneas de hidráulicas, de aceites que a cierta temperatura no son líquidos inflamables, pero pueden llegar a ser líquidos combustibles. Se aplica CO2. Importante, pues existen alarmas, parte de la explicación, vamos a ir al sitio. O sea, una parte de aquí es esta parte teórica y después vamos a sitio
a ver los sistemas. Vamos a conocer los sistemas de agente limpio de acá, vamos a identificar los sistemas de rociadores y iremos al cuarto de bombas y de ahí al cuarto de generadores. Por último, el otro sistema de extinción es el que ya les había mencionado, les había adelantado, es el de a base de agente limpio, que se encuentra en el edificio administrativo, está regido por la norma NFPA 2001. Los sistemas a base de agua, sus componentes, tanque de almacenamiento de agua, tenemos un tanque de almacenamiento de aproximadamente 500 metros cúbicos o más. Tenemos un equipo de bombeo regido por NFPA 20, tenemos una red general de distribución e hidrantes, están regidos por NFPA 24, los gabinetes contra incendio que ya habíamos adelantado por NFPA 14 y los sistemas de rociadores automáticos, tenemos NFPA 13, entonces sistemas húmedos, que son los sistemas donde el agua llega hasta el bulbo del rociador, y sistemas de preacción. Adicionalmente, en el cuarto de generadores tenemos un sistema de preacción. Ese sistema de preacción es en caso de que el sistema de CO2 no llegara a contener el incendio, entraría a funcionar, pues seguiría prosperando el fuego y entraría a funcionar un sistema de preacción, entraría a funcionar un sistema con agua. Les explicaré más adelante el sistema de preacción. Un cuarto de bombas general, cuando es un sistema diésel, cuenta con un motor, vemos la succión, una válvula de succión, son, prefiero para indicar que está muy grande. Tenemos uniones flexibles para amortiguar la vibración del motor, la bomba, su motor diésel, uniones flexibles también para amortiguar la vibración que se puede generar del motor y que no se le inyecte la tubería. Tenemos un sistema de alivio de presión, tenemos un sistema de pruebas y tenemos ya una descarga del sistema. Aquí también adicionalmente tenemos que los sistemas de protección contra incendio de los equipos de bombeo funcionan por caída de presión de la red. ¿Cómo se instala la caída de presión de la red? Por medio de una tubería de media pulgada que está instalada y llega a un transductor de presión directamente al tablero. Esto está dentro del cuarto de bombas. Después de la descarga de la válvula del cheque, se instala esta tubería que va a llegar a cada una de las bombas, de los tableros de controlador. Y lo que hacemos es digitalmente programar en cada tablero la presión de arranque y solo en la jockey la presión de parada. En juego de baterías, estos equipos pueden funcionar a 12 o 24 voltios, un tanque de almacenamiento diésel, un sistema de escape y un sistema de refrigeración autónomo que es por intercambiador de calor. La configuración inicial que se tenía aquí en Petar Salitre contaba de una sola succión, ahora son 2 succiones. Esto es solo la base del diseño, lo tomé de la base del diseño. Tenemos un motor diésel y un motor eléctrico y la bomba jockey. Tenemos una succión, tablero para cada una de las bombas y los sistemas de descarga y de cabezal de pruebas que ahorita vamos a ver. Importante, existe un efecto que puede provocar el daño en las bombas, que es la cavitación. La cavitación se genera cuando yo tengo flujo turbulento en la succión de las bombas. Este flujo turbulento absorbe partículas de oxígeno que implotan dentro de la carcasa de la bomba. Uno de los mecanismos que tiene el sistema de las bombas contra incendios es instalar placas o antivórtices, lo que llaman placas antivórtices. Estas placas antivórtices están normalizadas, están por un capítulo de la norma donde le indica la mínima distancia al piso de la succión y la longitud de la placa, las longitudes de la placa. Entonces, tenemos succión el diámetro es de 8 pulgadas, entonces quiere decir acá que mínimo es 20 por 20, de 8 pulgadas da 16, es 2 veces el diámetro, nos quedamos con el 20 por 20 de la placa. Y una succión mínima de medio diámetro
o 6 pulgadas, lo que sea mayor. 8 pulgadas, la mitad es 4, el que es mayor es 6 pulgadas. Entonces tenemos que dejarlo a 6 pulgadas la succión. La placa antivórtice. Y cuando se hacen las conexiones para evitar el flujo, lo que hablábamos de la cavitación, lo otro que contiene la norma es en la succión no utilizar reducciones concéntricas. En la succión se utilizan reducciones excéntricas para que este flujo lineal sea laminar. Y tiene que estar la parte recta de la succión excéntrica, de la reducción excéntrica hacia arriba. Lo otro, no se permiten cambios de dirección en la succión al ingreso de la bomba. Estos deben ser tomándose 10 diámetros, tomándose 10 diámetros. En el caso de petar salitre tenemos esta configuración. Existe también un mecanismo importante en las bombas que es el sentido de giro, si son CW o CCW. Si giran en el sentido de las manecillas del reloj o si giran contrario a las manecillas del reloj. En un motor diésel, todos los motores de combustión interna funcionan CW. Cuando usted tiene ese mismo motor de combustión y lo pone dentro de un carro y le va a dar reversa, la reversa es un juego de engranajes por fuera del motor. El motor va a seguir girando en el mismo sentido. Lo que yo hago es que por juego de engranajes, que es la caja de cambios, cambiar ese sentido de giro para transmitir el sentido de rotación, cambiar el sentido de rotación a las llantas. Pero ningún equipo de combustión se le puede cambiar la dirección con un botón o una palanca. Ellos siempre giran en CW. Puede mandar a construir un CCW si es su capricho, si es esto, pero pues no es comercial, entonces es más costoso. En los motores eléctricos, por un cambio de fase, de líneas, yo puedo cambiar el sentido de giro del motor. Entonces en esa sí tenemos mayor facilidad. Las bombas contra incendio, a diferencia de las bombas hidráulicas, y por eso es énfasis en que se debe cumplir la NFPA 20, una bomba hidráulica normal para un consumo de agua funciona a un punto, sube al punto nominal y decae. Las bombas contra incendios deben dar a 0 galones por minuto debe dar el 100% de la presión. En el punto nominal, digamos para este caso, para este ejemplo, es una bomba de 100 galones, 100 PSI. El punto nominal de 100 galones, 100 PSI es el punto de diseño. Y deben dar hasta un 35%, tienen que mantenerse y no caer un 35% de la curva al llegar al 150% de la caudal nominal. Las bombas contra incendio, una bomba de 1000 galones me puede dar 1500 galones y en diseño utilizarlos. Entonces es un factor de seguridad que tienen los sistemas contra incendio. Me permite hasta diseñar hasta un 140%, siempre y cuando el cálculo hidráulico que yo realice hasta la bomba esté bajo la curva. O sea, 50 galones por minuto a 65 PSI, está bajo la curva, cumple. Aquí tenemos el ejemplo de petar salitre, lo vamos a ver en físico. Tenemos el tablero de la bomba jockey, el tablero de la bomba diésel y el tablero de la bomba con motor eléctrico. No. Listo. ¿Qué tenemos aquí? Esta la línea de sensado de presión, que viene después del cheque que tiene cada sistema. Viene una línea de sensado de presión, que es la que me va a decir al transductor de la bomba jockey qué presión tiene la red y a qué presión tiene que, según lo que yo programa, arranca una presión y apaga otra. De aquí pasamos a la principal. Para el sistema diseñado en petar salitre, la principal es la eléctrica. El tablero principal eléctrico arranca una presión 160, no. La eléctrica 140. 140. Cuando la presión de la red cae por debajo de 140, arranca el tablero eléctrico. ¿Por qué? Porque este traductor llegó a 140
le da la señal, hace que pase la corriente al motor y el motor empieza a girar y a levantar la presión. En caso que el motor no llegara a levantar la presión, porque está apagada, porque se dañó, porque tenemos la bomba de respaldo. Es una bomba exactamente igual a la bomba del sistema eléctrico. Está de respaldo, pero ya es diésel. Entonces ya lo único que necesita es tener unas baterías para generar la primera arranque y ya de ahí se mantiene autónomo hasta que se acabe el tanque de combustible. ¿Qué pasa con la jockey? La jockey tiene presión de arranque y presión de parada, como ya lo había mencionado, porque lo único que hace es una bomba sostenedora de presión. Solo la tenemos es para los pequeños cambios de presión que pueden haber en la red y que esto no me active en las bombas principales. Estos son cambios de temperatura, dilatación térmica, pequeñas fugas. Es una bomba que es de 2-3 caballos de potencia y un caudal de 10, máximo 15 galones. Podría suplir que se activara un solo rociador, que más o menos funciona a 14.2 galones por minuto, pero ya con 2 rociadores ya tiene que entrar la eléctrica porque no alcanza a suplir. Pero eso también depende de la distancia donde está el rociado. Si la presión sigue cayendo porque yo active una válvula, por ejemplo, que es una presión rápida, la jockey no sostiene la presión, entonces arranca la eléctrica. La eléctrica ya es mayor caudal más que presión, genera caudal. Estas son de 1250 galones por minuto. Los da, como vimos en la gráfica anterior, los da desde un principio, los 1250 los puede dar. Yo puedo abrir, en promedio, se calcula que cada toma de 2,5 consume 250 galones. Yo puedo abrir 5 válvulas de 2,5 y el equipo de bombeo me responde a la presión requerida. Podría abrir 2 más si es necesario para llegar a casi al 150% y el equipo me tiene que responder. Eso es pues lo que está diseñado. Lo mismo, tienen, bueno, que en la foto no se alcanza a ver, la línea de sensado de presión de la eléctrica está por este lado, el de la diésel y el de la jockey. Y bueno, una cosa importante que pasa con los sistemas de bombeo. Todos los viernes de este sistema de bombeo, todos los viernes o semanalmente hay que hacer un arranque automático, porque como estos equipos son de emergencia, no los utilizo a diario. Entonces, si en algún momento dejan de funcionar, no me entero. Si tiene, no sé, si por alguna razón se recalentó en pruebas pasadas y ninguna persona informó, pues sigue monitoreando, pero no hay una como eso que decir que si está funcionando o no en el momento de una emergencia. Entonces lo que dice la norma es, hay que realizar un arranque semanal del equipo para verificar condiciones. La diésel, 30 minutos de funcionamiento mínimo y está en las garantías de los motores. Si el motor... Dime, de una vez. Eso lo estamos llevando periódicamente aquí en este Sí, señor. El viernes 8 de la mañana arranca hoy. O sea, los viernes 8 de la mañana arranca la eléctrica de 8 a 8:10 y la diésel de 8:15 a 8:45. Sí, es la consulta, eso lo están haciendo desde donde... Nosotros estamos monitoreando hasta que haya la entrega completa con la gente de CEPS. Estamos monitoreando los arranques y que todo esté bien. Ya cuando se genere esta personal de mantenimiento, parte de estas capacitaciones que se les están dando, esta es la tercera capacitación que se genera de cuarto de bombas, ya un poco más generalizada, pero va con cuarto de bombas también, debería ser pues responsabilidad de Aguas de Bogotá o el que maneje el sistema. Sí. Y si se requieren mayores capacitaciones, no hay problema. Aquí lo que nos importa es que sepan la importancia de estar a las 8 de la mañana, escuchar cómo funciona el equipo, mirar si ven recalentamiento o algo, apagar el sistema y pues pedir. Tienen un año de garantía. Entonces nos pueden llamar a revisar qué fue lo que ha pasado. Y ha pasado con ciertas activaciones. Entonces es importante. A eso íbamos en la capacitación. Entonces, 30 minutos para la diésel me pide la norma. ¿Eso qué quiere decir?
Yo tengo 52 semanas es el mes, al año, perdón. Son 26 horas al año que yo tendría que haber esto. Estos tienen historial y el motor diésel tiene un historial, un orómetro. Cuando se piden las garantías de los motores, lo primero que viene la personal de la garantía es a verificar cuántas horas de funcionamiento están. Este equipo fue suministrado por Astromaquinaria, entonces ellos ya vinieron, hicieron el arranque, hicieron la prueba. Entonces, ¿qué ellos lo que hacen? Bueno, listo, mantenimiento, ya el equipo debe tener 26, 27 horas. Este año se entregó como en septiembre, entonces como en septiembre debería tener mínimo 27 horas. Si no llega a tener eso, y estoy tratando de pasar una garantía, ellos lo primero que van a alegar es que no se está haciendo la prueba semanal. Entonces es algo de lo esto. Y para las eléctricas, pues es el historial, los 10 minutos del historial. El historial lo guarda desde el primer día que se fabricó hasta lo que sigue. Guarda 5.000 eventos. Entonces, hasta ahora, equipos que han tenido así más o menos uso han tenido como 1.500, 1.800 eventos. O sea, todavía no han empezado a borrar los eventos de hace 10 años. Entonces, más o menos tienen un buen historial. Y a medida que son más actualizados, le ponen mayor capacidad de memoria. Entonces, pasas, ya los primeros eran solo una impresora, ahora ya le guardan hasta el voltaje, caídas de voltaje, de una vez le va guardando detecté caída de voltaje en línea 3, en línea 4, en línea 1. Todo eso lo reporta aquí en la eléctrica y en la diésel con respecto a las baterías. Entonces la norma NFPA 20 me dice que las tableros en las bombas eléctricas deben funcionar 10 minutos. Las diésel 30 minutos a la semana. Programación que tenemos actualmente, viernes, todos los viernes, fue socializado por CEPS. Nos dio la fecha, porque realmente son ustedes los que tienen que dar la fecha. Si hay una variación en la fecha se puede programar, no hay problema. Pero pues si es un comunicado, nosotros ya tenemos un comunicado, nos dijeron a las 8 arranca las bombas. Entonces como a las 8, entonces empezamos con la eléctrica. Vimos los 10 minutos de la eléctrica son de 8 a 8:10, todos los viernes. La diésel, de 8:15, para darle un tiempo a la persona que si va a hacer un registro o algo, va a hacer una llamada, entonces 5 minutos, si pasó algo con la eléctrica, y ya escuché la diésel. La diésel es de 8:15 a 8:45. Y este sí tiene apagado automático, porque es una prueba semanal automática. En caso de un conato de incendio, de que haya arrancado, no a esto, sino porque es por consumo de agua, por caída de presión, ¿qué es lo que va a pasar? La bomba va a arrancar, pero no va a apagar. Se puede consumir todo el tanque de agua y ella no va a apagar. ¿Por qué? Porque tiene, lo principalmente es atacar la emergencia. Mucha gente, no, pero es que debería tener un apagado automático. No, porque si los bomberos están en medio de rescatar a una persona que está en medio de las llamas, que están haciendo una cortina de agua, y resulta que yo le tengo programado que después de 15 minutos se apaga, vuelve el conato de incendio y mata a las personas. Entonces realmente tiene que una persona ir a apagar el tablero. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Pues que bomberos, porque de todas maneras en toda emergencia siempre les digo, llamen a bomberos, así tengan el sistema automático, más automático del mundo, hay que llamar a bomberos. ¿Por qué? Porque bomberos son los que van a determinarles si realmente usted apagó el incendio, si se controló o se apagó. Y ellos le dicen, sí, efectivamente, apague su sistema, ya no es necesario. Entonces ustedes van y apagan el sistema. En teoría, si fue mangueras o gabinetes con solo cerrar la válvula e ir a apagar el sistema, solo es apagarlo, porque ya recuperó la presión. Al cerrar válvula no tengo consumo, ya recupera la presión. Si es un rociador, como es un elemento que tiene un elemento termosensible, no es eso, sino toca cerrar la válvula de corte que hay en cada edificio, y en este caso en cada piso hay una válvula de corte, está por esta escalera de acá, la de acá. Está por esta escalera, subiendo por esta escalera, están las dos válvulas de corte. ¿Por qué hay que cerrarla? Porque pues este es un elemento físico que ya se rompe el bulbo, no hay forma de recuperarlo, hay que tener otro rociador de respaldo, quitar ese rociador, poner el rociador nuevo y volver a presurizar la red.
Si mientras pasa eso, no quiero que el sistema esté funcionando a todo momento porque ya apagó el incendio, ya apagó el conato o el accidente que haya sucedido. Normalmente pasa mucho accidente con los rociadores porque los golpean cuando están haciendo obras. Se cierra la válvula y se apaga el sistema. Se controla. Se apaga el sistema. Cuando digo apagar el sistema, no es de quitarle toda la energía ni nada, sino darle el stop al equipo. Para que otra vez queden en disponibilidad para el resto de edificaciones, para el resto de pisos. Si yo apago el tablero, pongo en riesgo toda la planta. Eso es... ¿Esto para el equipo es para la bomba eléctrica y para Lea diésel. o solo para la No, ambas tienen. Lo que pasa es que la una es respaldo de la otra. ¿Qué es lo que pasa? Si esta funciona y recupero la presión, esta nunca me va a arrancar. Nunca me va a arrancar. Pero si por alguna razón pasó de que, no sé, la transferencia se cayó también porque preciso el incendio era cerca de donde está la transferencia. Los generadores no entraron a funcionar. Entonces no le llegó respaldo a este equipo. Entonces la presión sigue cayendo, este equipo está apagado, arranca la diésel. Y la diésel tiene también su stop, tiene su stop acá. Bueno, el puntico rojo es el stop en ambos. ¿Qué pasa con la diésel? La diésel tiene arranque 1 y arranque 2. Yo puedo arrancar, se arranca automática. Esta arrancaba a 150, esta arranca a 140, si no ha recuperado, entonces tiene que arrancar. ¿Por qué lo dejamos 10 PSI no más por debajo? Porque como va a recuperar la presión inmediatamente, entonces no hay riesgo de que se active esta. Pero si yo dejo mucho tiempo entre que se caiga la presión y para arrancar la otra, puedo generar un golpe de ariete en la red. Porque ya hay un consumo de agua, ya se está perdiendo la presión en la red, y cuando entre la bomba a funcionar, inyectándole 1250 galones por minuto, puede generar golpes de ariete en otro lado. Entonces, por eso es que son un poquito el tiempo y nos hace que caiga la presión bastante. Si se recupera la presión también, digamos arrancó la jockey no respaldó, pero como se recupera la presión y ella tiene apagado automático, entonces ella se apaga porque ya está funcionando esto. A ella ya le llegó que la presión está en la presión de apagado, que es 180, pero el equipo llega hasta 185, 190. Entonces la apaga la jockey. Una preguntita, ¿cuánto tiempo me sostiene el tanque de ACPM? Depende del riesgo. Bueno, sí depende del riesgo. Pensé que me estabas hablando del de agua, pero sí. También depende de cuánto lo consumo. Está calculado mínimo para 8 horas. La fórmula de la norma es la potencia del motor equivale a 1 galón, más un 5% por evaporación, más un 5% por sedimentación. Y eso, según los estudios que hicieron para sacar eso, mínimo me da 8 horas. Pero el agua de la red contra incendios está para 2 horas. O sea que respaldo de ACPM tengo bastante. ¿Qué pasa? ¿Por qué se calcula un tiempo más alargado? Porque yo puedo estar consumiendo muy poquita agua, pero el motor igual tiene un consumo mínimo y a medida que le voy pidiendo va a generar un consumo mayor porque va a aumentar la potencia. ¿Alguien iba a hacer una pregunta? No. Entonces pasa eso. Entonces normalmente son 8 horas mínimo, pero digamos es un equipo de 200 caballos más el 5% y el otro 5% da 220 y el tanque es de 300. Acá está. La norma también dice que el tanque no puede estar por debajo del 3/4. Otra cosa muy importante, yo sé que hay que proteger el ambiente, que estamos hablando de tecnologías LEED, no aplicarle biodiesel. Porque el consumo de este tanque, esas 26 horas que estamos haciendo, como lo estamos haciendo de prueba, se consume 1/8 de tanque. Pero el biodiesel se degrada a los 2 meses, 3 meses. Entonces no me sirve, como es un sistema que se mantiene estacionario, no me sirve tener biodiesel que se va a degradar y que esa degradación me va a afectar los inyectores del motor. Aquí sí es, como no es un equipo tampoco que estamos gastando tanto diésel, tampoco no afecta. Cuando hacemos los diseños para edificios LEED, Gold,
premium, no le ponen restricciones a la red contra incendios porque ya los tienen metidos entre, ya saben que esos no tienen esto. Lo único que evitan es que utilicemos ciertos agentes limpios que utiliza la Marina de Estados Unidos, pero que no está permitido para el resto del mundo. La Marina de los Estados Unidos es una cosa aparte. Ellos pueden ensuciar, dañar el planeta, utilizar lo que quieran. Entonces, ellos no tienen prohibidos los de efectos invernaderos ni los de atacan la capa de ozono para apagar submarinos, buques. Ellos no tienen prohibido eso. Dentro de sus reglas, que son reglas estadounidenses las que utilizamos, pero ellos están por fuera de estas reglas. Bueno, entonces es importante eso. No mezclar ahorita en este momento tiene diésel, pero nunca llenarlo con biodiesel, ni con mezcla que tenga algo de biodiesel. Por esta razón. El sistema si para por alta, digamos, si yo, digamos, la paso por ejemplo, una manguera contra incendio, digamos que es algo controlado, yo la abro, cae la presión por debajo de 140, arranca el motor, la planta del motor eléctrico, asume la carga, ¿cierto? Digamos que yo cerré ese hidrante nuevamente, se va a subir la presión, aún así tiene que ir el operador a apagarlo físicamente o con la sobrepresión. No pasa ese efecto, es esto porque cuando tú estás atacando un incendio y ves que hay una mejor posición para atacar el incendio, cierras efectivamente la válvula y te ubicas en la nueva posición. No te vas pues con el chorro a esto. Entonces, no hay forma de identificar esa parte. Entonces, si yo la apago y la prendo, la apago y la prendo, la apago y la prendo, si tuviera ese apagado y prendido automáticamente, puede llegar un momento en el que no arranque correctamente. Entonces, por eso, algunas personas le dicen que estas son bombas de sacrificio. No son bombas de sacrificio, pero son bombas que tienen que dar todo para apagar un incendio. Ellos no son el problema, el equipo de bombeo no es el problema. Mi problema es el conato de incendio. Ahora cuando está hablando de la Yoki mencionó A un apagado automático. hasta una presión de 180 Sí. PSI. ¿Cuál es la función? Es que la Yoki no es una bomba contra incendios, una Yoki es una solo sostenedora de presión. ¿Qué es lo que me está garantizando la Yoki? Que por caídas bajas de presión no me arranquen estas dos. Porque no tienen apagado automático. Entonces la Yoki se me vuelve importante para que estas no me estén arrancando una vez al día o una vez cada 2 días. Es eso. Y tenga que yo apagar. Siempre en las redes no hay una red hermética. Además estamos con un fluido que se expande y se contrae con la temperatura. Por más que el agua sea conocido como el líquido ideal, o sea, él tiene una expansión y además tenemos una combinación que puede tener aire en la tubería. Y ese aire también se expande y se contrae con la temperatura. Entonces, normalmente la Yoki funciona 2 veces al día, debería funcionar 2 veces al día, una en la noche y otra como al mediodía. Entre 160 y 180 me parece que es, 160 y 180. Arrancan 160, apagan 180. Exacto, las presiones, buenos días. Las presiones de las bombas en su máximo llegan a 180, 182. Cuando una bomba, la eléctrica o la diésel, arranca. Pero la Yoki la mantiene como es mantenimiento de presiones y ella trabaja más bajas, pues la mantiene en 150, 155, ese es el mantenimiento. Pero arranca una de estas grandes y de una el nivel de presión de la tubería se va a ir a 180, 185. Entonces, la función de la Yoki tiene 2 funciones. Una, pequeñas fugas, drenajes, válvulas de alivio, válvulas desairadoras. Ella consume ese pequeño consumo para que no se acumule, o sea, ese consumo que se genera y no se caiga la presión para que activen estos 2 equipos. Pero también está diseñada que tenga un caudal pequeño. ¿Por qué motivo? Para que si se me activa un rociador o active una válvula, ella no es la que me va a sostener, la que me va a sostener son ellos, las que me van a atacar el incendio, que son las que están calculadas para eso. Esto, 1250 es la bomba principal.
La jockey es de 12.5 galones por minuto, 1250 galones por minuto las principales, 12.5 galones por minuto la jockey, me da. Puede dar un poquito más, un poquito menos, pero en diseño se hace eso, un 0.1% de la capacidad principal. Entonces, en la que tú dices, en el escenario que tú dices, muy posiblemente tenga que atacar el incendio por diferentes partes, y por donde iniciaron el ataque, puede que no haya sido el más efectivo, o puede que haya sido solo para evacuar unas personas ahí, pero tenga que evacuar otras personas a otro lado y generar un corredor que permita evacuar personas o ya proteger la propiedad. Recordemos que todos estos sistemas contra incendios están primero para proteger personas, después proteger la propiedad y pues que no haya un daño al medio ambiente. Y siguiente. Este es el motor motor eléctrico con la bomba que le corresponde. Succión, descarga. ¿Qué pasa con el sistema cuando está funcionando y no funcionó por un consumo de agua? Ahí le tengo marcado qué es. Ahorita les digo qué es. Pensé que quedó programado. Tenemos una succión lineal para cumplir lo que habíamos dicho en las diapositivas anteriores, una válvula de corte, la bomba, un sistema de alivio de presión, pero este se llama alivio térmico. Ya ahorita les digo por qué. Creo que algunos que ya estuvieron en las capacitaciones ya saben por qué. Cuando está funcionando el equipo, entra a funcionar y no hay consumo de agua, yo tengo aquí un movimiento que genera fricción. Genera fricción. Esa fricción del agua con el impeller, con la carcasa, el impeller es el impulsor, con la carcasa, generan un aumento de temperatura. Estamos hablando de 3500 RPM, se está girando demasiado rápido. Entonces, ¿qué pasa? El agua que está aquí acumulada se va a empezar a calentar. No hay consumo de agua porque arrancó por la prueba o arrancó porque alguien le dio arranque. Entonces, ¿qué es lo que hace el sistema? El sistema tiene sus componentes para que no se dañe, no se queme, que es aliviar por esta válvula de 3/4 un flujo de agua constante, que al tener ese consumo de agua, no se me va a acumular agua acá que se recaliente. Entonces, por eso se llama válvula de alivio térmico. Esa es la función. En la eléctrica, no, solo cuando funciona. O sea, cuando esto está presurizado. Cuando funciona se abre. Si hay mucho consumo de agua, esa va al drenaje. No importa, no tiene nada que ver con presión, nada, no la controla ningún tipo de presión. Sí, la activa la presión que está programada acá. Este tiene un tornillo con una esta. ¿Qué es lo que pasa? Por eso se activa es con presión. O sea, normalmente la succión, esta succión tiene como entre 8 y 5 PSI de cabeza estática. Pero ella se activa como a 120 PSI. Entonces, si la bomba está consumiendo agua y llega por debajo de los 120 PSI acá, pues no alivia acá porque pues está haciendo flujo de agua constante. Las bombas eléctricas solo se apagan cuando tienen corriente inversa. O sea, cuando por alguna razón se hace un cambio de polaridad y se va a generar, como tienen un sentido de giro y se va a generarle otro sentido de giro, ahí de una vez manda la señal de alarma y hace el apagado del equipo. Eso viene de fábrica, está sustentado que en algún momento pasó en alguna planta y hay una probabilidad de que pueda pasar eso, de que hagan una inversión de corriente y esa inversión de corriente haga el cambio de sentido de giro y por eso tiene esa protección. La única protección que tiene la eléctrica es esa. Del resto, si tengo voltaje, así sea mínimo, tengo amperaje, va a tratar de funcionar. Esto tiene arrancador suave, arrancador de... bueno, los tableros de las eléctricas tienen arranque directo, estrella triángulo o suave. Suave es el último que sacaron, este tiene arrancador suave. Entonces, ya no arranca en 1 segundo, sino en 2.5 segundos llega a su máxima, pero pues se evitó el pico de voltaje, que puede hacer que se salten las protecciones.
Si llego a tener una sobrepresión, lo que hago es aliviar. Como es bastante agua la que alivio, al retornar al tanque, pues me evito que se haga esto. Porque este no necesita alivio térmico. Tiene una tubería de refrigeración y ya tiene un consumo. El sistema de refrigeración del motor. Entonces ya estoy consumiendo agua, no necesito un alivio térmico, pero sí necesito un alivio de presión. Los motores diésel, no se les quita la falla de aceite, el recalentamiento, pero estos no apagan equipo. Ellos igual informan. Está recalentada, temperatura del aceite, presión del aceite, pero por ninguno de esos para de forma automática. Lo único que lo hace parar de forma automática es la sobrevelocidad. Para la sobrevelocidad para el motor diésel es que no está consumiendo agua y se va a quemar, entonces se va a desbocar. Entonces enseguida manda la señal, se apaga. Esta señal no evita que se generen daños importantes en los equipos, porque es un consumo alto de agua. Y si la señal llega un poquito tarde, pues se alcanzó a quemar y a dañar. Ya ha pasado también. Sistema de refrigeración también tiene su tablero. Él puede arrancar sin necesidad del tablero eléctrico, sin necesidad del tablero de control. Él puede arrancar directamente utilizando los arrancadores que están en la parte posterior del motor, arranques directos, crack, o utilizando el panel de instrumentos. La línea de refrigeración es muy importante, porque la mencioné ahí. Siempre que hagan una inspección, así no estén en la responsabilidad, pero no manipularla. Estas son normalmente abiertas, que son las automáticas, y estas son normalmente cerradas, que son las manuales, el bypass manual. Como el equipo de combustión tiene un aumento de temperatura, este equipo tiene un precalentador que está en la parte de atrás, porque necesitamos que esté por encima de los 60 grados para que él dé el 100% desde el inicio. Que yo no tenga que primero calentar el equipo para después poderle pedir el caudal que necesito, la potencia que necesito para transportar el caudal. Entonces ellos tienen un sistema el sistema de refrigeración cuando está en stand-by es un sistema de calefacción para mantener el equipo en 60-65 PSI, la carcasa. Estas son las condiciones de lo que hacen siempre con los motores de las tractomulas, que lo ponen a calentar media hora y ahí sí la arrancan. No, este ya está con ese precalentamiento para que te arranque de una. Solo se permite eléctrica, diésel, o sea, los equipos contra incendios solo pueden ser eléctricos, diésel o de turbina de vapor. No se permite gasolina. Es un líquido inflamable, son superficies calientes. No podemos aumentar el riesgo de incendios. Listo. Este es el plano de la distribución de la red general. Tenemos diferentes hidrantes. La totalidad de la planta pues, está protegido con su sistema. De acuerdo al diseño, pues ADNIS se instaló de acuerdo al diseño. Bueno, listo. Entonces con las bombas, aparte que vamos a ampliar esto allá en cuarto de bombas, ¿tienen alguna pregunta? ¿Qué marcas son los equipos de diésel y la bomba eléctrica? Vale, el equipo, la bomba es Aurora Punch de Estados Unidos, tienen su planta en Chicago. El motor diésel es Clark. El Clark compra motores John Deere, Doosan y los transforma para que funcionen para sistemas contra incendios. El motor eléctrico es Nacional de Eléctricos de Estados Unidos. Son las tres marcas que están ahí. Bueno, y los tableros son Tornatech de Canadá. Sí, durante la prueba esa semanal de los 30 minutos que hay que hacerlo, ¿sí? A las bombas se detecta un problema en el tablero eléctrico de la bomba eléctrica. O sea, a nivel de control, ¿no puede intervenirlo? Sí, claro, darle el stop, no, toca hacer el stop. O sea, el objetivo de la prueba semanal, y hoy los podemos abrir, sí, pero el stop es ahí de acceso al público, o sea, de acceso a las personas que pueden entrar ahí. Les dan el stop,
Porque es importante en la prueba darle el stop, porque ustedes llegan y dicen, le dan el stop y se comunican. Y dependiendo del daño o pues, de la emergencia, uno viene, la revisa y la ventaja que tiene que al tener dos motores, uno esto pues, la eléctrica fue la que tiene dudas, nos quedamos con la diésel protegida. O la diésel es la que tiene dudas, la eléctrica está protegiendo. Están las dos al tiempo. Lo que pasa ahí en esa parte es que sí tienen que haber manuales bien estructurados ya como PETAR o como Aguas de Bogotá, donde tengan un personal que sea el que vaya siempre a las bombas y verifique verifique cada 8 días El arranque. el arranque o verifique cuando hay una emergencia. No puede ser cualquier persona que manden y digan vayan allá, sino tienen que haber unas personas ya clasificadas para atender ese tipo de novedades, ¿sí? Y esas personas que tengan ese alcance, pues van a saber que tienen que apagar la bomba, ¿sí? Si se presentó algún daño o si la pueden apagar, porque la emergencia como tal ya se soluciona, ¿sí? Entonces, en ese dado caso, tienen que haber manuales muy aplicados a que X, Y, Z personas son las que van a hacer ese trabajo. Que en el momento de que se dañe este rociador que ponía de ejemplo aquí el ingeniero, sepan que esa válvula está cerrada por una persona idónea de ellas y que hay que recuperar esa presión cuando arreglemos el rociador. Hay manuales para eso y se aplican, ¿sí? Adicionalmente, la otra capacitación es que todos estos equipos están monitoreados no por el SCADA, pero sí por un sistema que hay que se llama ONISWAR. Es un sistema de notifier que también le dice las alarmas, entonces le salen los arranques, está al lado del SCADA, bueno, está en la parte, ahorita lo vamos a mirar. ¿Esta capacitación ustedes van a brindar esta capacitación de ese equipo y de... Sí, señor. Realmente lo partimos en varios días porque son bastantes temas. Yo tengo una duda referente a lo que está hablando el ingeniero. El ingeniero tiene programado el equipo para que trabaje un cierto tiempo límite en la semana. Si yo quisiera brindar uso a este equipo, se ha dado restricción. ¿Cuál es el motivo? Bueno, principalmente este es un motivo este es un sistema de emergencia, ¿sí? Este es un sistema de emergencia. No es un sistema para ¿cuál sería el uso que yo le voy a hacer? Realmente todas las plantas, si es para agua potable, pues tienes tus bombas de agua potable. Entonces es un sistema de emergencia. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que hacen las aseguradoras? Realmente ustedes son propietarios de su equipo. Yo lo que les digo es en tema de aseguradora. ¿Qué hace la aseguradora? ¿O qué voy a hacer yo si ustedes me piden una garantía? Voy y reviso. Venga, pero es que tenían que ser 26 horas. ¿Cómo así que tienen 120 horas? ¿Dónde están las emergencias? ¿Por qué? Porque a las 52 horas tenía que haber hecho un cambio de aceite, digamos el equipo diésel, un cambio de refrigerante, un cambio de ciertos elementos, como todo carro que tiene unos cambios y un mantenimiento preventivo. Ese mantenimiento preventivo es anual. O, digamos para el caso de la diésel, según las horas de manejo. Entonces, pasa lo mismo que te puede pasar con el carro si no, es que el cambio de aceite es a 5.000 y lo hiciste a los 15.000. Pues, ya si tuviste daño en el motor no te van a responder ninguno. Como está haciendo en cogeneración, controlar el tiempo de trabajo de los equipos para que no se pase la garantía que usted no. Realmente sí, no es que se pase la garantía, digamos que 52 horas, bueno, sí, tuvieron ciertas emergencias, pero pues, este equipo, como le digo, 30 minutos a la semana, ¿qué es? O 1 hora a la semana. Pero el ingeniero siempre hablaba de los mínimos y no de los máximos. ¿El máximo cuánto es? 52. Para cambios, para cambios. Sí, claro, como todo funcionamiento. Solo para la diésel, que es la que tiene más elementos rotatorios, o sea, más elementos que pueden entrar que tienen que hacer cambio, como un motor. El eléctrico, realmente, el cable, pues con el tiempo tiene un desgaste, pero pues eso es algo que no se calcula, está calculado como si fuera un equipo de consumo constante, entonces ese desgaste que pueda generar, ese deterioro del cobre, no está. Entonces realmente en la eléctrica solo se le revisa la bomba.
Entonces anualmente se le cambian prensaestopas, se le revisa que si esté refrigerando, son más sencillos los eléctricos en ese sentido que los diésel como tal. Y el diésel, pues sí tengo que hacer cambio de aceite, cambio de batería, verificar las baterías, revisar las baterías si tienen el ácido correcto, si están generando, si se están cargando, todo ese tipo de cosas. Dije que más o menos que se basa en una cosa que, por ejemplo, cuando el ingeniero dice que se utiliza para casos de emergencia, pues en algunos momentos también se ha tenido que utilizar a la red contra incendio, pues tanto en fase 1, porque la misma presión nos ayuda a desatascar tubería por X motivo que se nos haya tapado, ¿sí? Yo te lo digo, y está grabado. Sí. Yo no te lo permito. Sí, claro. Yo no te lo permito, está grabado. Pero también la otra posición es, yo no soy un ente que te pueda prohibir. Sí. Yo no soy alguien que te pueda prohibir. Yo solo te sugiero que utilices el sistema para protección contra incendios. ¿Realmente ustedes pagaron el equipo? Ingeniero, de pronto la jockey, la suave jockey me podría... No, para lo que tú dices, no. No, la jockey no. La jockey solo sostiene la presión. Y lo que comentaba el ingeniero, ahí es tan importante que son equipos que se dispusieron para tener en caso de emergencias, ¿verdad? De emergencias, para proteger vida humana, para proteger vida. Y si la usamos para otra cosa, si nosotros tenemos una aseguradora que sea bien quisquillosa acá, ellos vienen y hacen ver los paneles de las bombas y le dicen, oiga, esta bomba fue prendida el día sábado a las 4 de la mañana. Quiero saber qué emergencia hubo. Tráigame papeles de Y duró 8 horas. Sí. Un ejemplo, que el atascamiento que está en esto Eso duró es. 8 horas funcionando. Entonces van y le dicen a uno, ¿Cuál es la emergencia de 8 horas? Sí, 2, 3 horas. ¿Cuál fue esa emergencia que es de 3 horas prendidas? Porque fue... Y uno no tiene nada, dice no. Sí, o sea, en el momento de investigar, pues mientras esté funcionando, pues ustedes pueden hacer eso y nadie les va a investigar eso. Pero en el momento en que llega a fallar para una emergencia, sobre todo es que falle para una emergencia, porque ustedes la pueden estar utilizando, como dicen, para alguna parte en fase 1, para esta tubería. Pues no necesariamente que fase 1, sino que pues de los mismos eventos que se han ocurrido, pues se ha utilizado, porque tanto puede ser una emergencia como puede ser la otra. O sea, uno también tiene que atañar hasta dónde puede llegar uno también. La sugerencia es que sea solo para emergencia de incendios, pero como te digo, o sea, la posición es de propiedad de ustedes el equipo. Buscar otra manera, de cómo decir, bueno, este equipo es autónomo, démoslo quieto allá, busquemos una segunda alternativa. Y mira que... Los eventos siempre van a aparecer en su momento. Así es. Y mira que sí, en algún momento se presentaron esos eventos que está hablando su Marcel, porque llegábamos, nos íbamos de tarde, 4:30, 5 de la tarde, y los equipos quedaban bien, pero al otro día estaban prendidos. La eléctrica más que todo, ¿no? Porque es la que primero responde. Y como no se sabía, pues allá la eléctrica se quedaba ahí un día hasta casi nos llena el pozo de cárcamo que tiene, ya venía a desbordarse, que fue cuando se dieron cuenta y nos llamaron que porque eso estaba lleno de agua y era que el equipo había trabajado ya, no sé, 6 horas, me imagino. Y que tenían daño con la válvula, con el equipo de achique. Y que no Y pensaban en ese momento que apenas cerraran la válvula o la tubería que utilizaron se apagaba, y no es así, ellas nunca se van a apagar de esa manera. Entonces, es realmente eso, por lo que digo, no tiene un apagado automático, la gente se descuida de esto y por eso el objetivo de todas las capacitaciones es decir, no apaga automático, tiene que apagarlo manual, tiene que, ojalá sea por una emergencia de incendios, pero pues ustedes son dueños de su equipo, lo único que yo puedo hacer es recomendarles, yo les recomiendo que no lo utilicen para eso, yo les recomiendo, pero... Ya como les dije y como una vez que llegaron me saltaron, aquí me dijeron que por qué no lo puedo usar si es mi equipo. No, eso es su equipo. Lo único que le digo es las posibilidades que puede pasar. En el momento que se dañe ese equipo o que no se tenga un mantenimiento certificado, pues ya si entran problemas de aseguradora, ya entrarán a revisar el historial, se descargará el historial. Si está borrado el historial, entonces es un delito porque tienen un historial a esto.
Entonces lo importante de los viernes a las 8 es que siempre, eso es algo que se pide mucho, que siempre haya la persona de mantenimiento, en este caso si es CEPS o si es de Aguas de Bogotá, que siempre esa persona a las 8 cumplidamente esté escuchando el arranque de la eléctrica a las 8 de la mañana y que esté escuchando el arranque de la diésel a las 8:15, que monitoree qué le pasa, cómo están actuando, cómo, si no hay recalentamiento. Eso es lo importante de ese ciclo semanal que hacen las bombas, ¿sí? Entonces, no puede darse que se prendan y allá quedaron. ¿No? Hay una condición especial que estamos monitoreando y está pasando con la diésel y con la eléctrica. Él tiene un sistema de refrigeración que se llama prensa estopa, que es como el que aísla lo que es el eje y un cordón teflonado que tiene. Él tiene que estar constantemente refrigerado con agua, porque como tiene fricción, para que no se queme, no se recaliente. Entonces en algunos momentos sale un chorrito de agua de más. Entonces se trató de cerrar el chorrito de agua y nos dimos de cuenta que lo que hacía era frenar. ¿Por qué? Porque hay una pequeña sedimentación que se está generando normalmente cada 15 días. Se alcanza a generar una sedimentación de ese fluido de agua y está tapando ese borde y me está haciendo el recalentamiento. Entonces ahí hay estoy haciendo el estudio para mirar y sugerir el mantenimiento que se le tiene que hacer a esto. Pues, ¿qué te digo yo? Son diseños normativos. O sea, realmente, como el elemento, realmente la explicación técnica es que es un elemento que entra a funcionar al 100%, al 150%. Entonces, se encontró que fallaban muy rápido los sellos mecánicos cuando pasaba esas condiciones de golpe de aceleración rápido, de llegar al máximo de una. Entonces, la tecnología como tal, y eso tiene todas las bombas contra incendio, es tener el cordón plumaginado, el prensa estopa o el cordón teflonado grafitado, que es el que normalmente se le está colocando. En algunos momentos le pusieron el plumaginado, pero ese daña los ejes. Una pregunta, más o menos a cuántas horas está planillado que toque. ¿Tienen camisas de desgaste esos ejes o cuando vayan toca cambiar ya el eje como tal en la obra? Ellos tienen una revisión cada 10 años y cada 5 años, pero por el tema de horas, ¿no? Cada 5 años se cambian rodamientos y cada 10 años se debe verificar la rectificación. Ellos tienen anillos de desgaste y verificar el desgaste. Se han destapado muchas bombas y siguen en las tolerancias que pide el manual. Entonces no será esto, sino se han vuelto otra vez a tapar y se le cambian pues los rodamientos. Eso sí son mantenimientos a más largo plazo. Para ellos sí, digamos que el mantenimiento anual es cambio de aceite, cambio de refrigerantes, cambio de prensas estopas. Y cada 5 años cambio de rodamientos, a no ser que falle antes, pero el preventivo, cada 10 años verificación de desgaste de los anillos, que ahí sí se destapa toda y se verifica el desgaste con calibrador. Y el sistema de CO2 depende su activación del sistema de detección y alarma. En el caso del agente limpio, tenemos los detectores de humo que están en el cuarto de control, del cuarto de operadores, el cuarto de RAT y el cuarto eléctrico. Lo que se tiene son... ¿Cuáles son los detectores de humo? estos. Este blanquito y el de allá. Que son estos. La forma, redonda siempre, pero pues dependiendo de la marca, cambia su configuración. Tenemos estaciones manuales. Estas estaciones manuales como la que están allá son solo del sistema de alarma. Esta estación manual es solo del sistema de alarma. Hay unas que dicen para agente limpio, lo vamos a ver ahorita en el cuarto de control, tienen botón de aborto. O sea, estación de descarga, estación de descarga con botón de aborto.
Si yo acciono una de estas, lo único que hago es hacer sonar las sirenas. Si yo acciono las de allá, hago la descarga automática. Aparte pues, de hacer sonar las sirenas y las campanas del sitio. Se le colocan sirenas, campanas, y si tenemos extracción, apagado de aires, si tenemos control de acceso, liberación del control de acceso. ¿Cómo funciona? Los sistemas de agente limpio funcionan por confirmación. ¿Qué es? O zona cruzada, a veces dicen. Un primer detector, en esos espacios, mínimo hay 2 detectores, mínimo, por más pequeño que sea, mínimo hay 2 detectores. Ya después van, dependiendo del área, pueden ir 4 más detectores. También se protegen, en el caso de aquí, se protege tanto el ambiente como el piso falso. ¿Qué tenemos? La forma de funcionamiento es, un primer detector se activa, se genera una primera alarma. Esta primera alarma también se reporta en el panel. ¿Para qué? Para que las personas digan, y sale como fire, fuego. ¿Qué hago en ese momento? En ese momento lo que hago es desplazarme al sitio donde dice el panel o donde dice la ONIX board con un extintor y verificar cuál es el conato de incendio. Nunca se vayan sin nada que puedan utilizar para extinguir algo. Que mientras usted va, ay, si es fuego y me devuelvo, pierdo tiempo o puedo quedar atrapado. Siempre hay que llevar elemento de esto. Esto es una atención de emergencia. También se sugiere que si ya se está confirmando que es un incendio y que lo voy a apagar con extintor manual, que sean 2 personas que estén ahí. 2 personas para que la una respalde a la otra. En caso de que tenga problemas o que se llegue a desmayar, lo pueda evacuar. Eso es siempre que sean brigadistas. No lo hagan personas que no tengan entrenamiento de brigada. No es el objetivo de todo lo que no es el objetivo de las estaciones manuales, de los extintores, que los utilice cualquier persona, sino que los utilice brigada, que ya están entrenados para el uso. Los paneles de control, como el que tenemos acá, es direccionable, que es el que se tiene aquí en Petar Salitre. Tenemos alrededor, bueno, la capacitación de detección se dicen que hay 5 paneles. Estos paneles están certificados para detección y extinción. Ellos realmente están mirando toda la edificación y aparte me controla los sistemas de extinción con agente limpio. Entonces no necesito tener este otro panel adicional, sino con este puedo hacer eso. Después del panel tenemos los detectores. Este sí está, depende de la configuración. Son detectores de humo y o térmicos. Los detectores de humo tienen su elemento de muestreo, su recámara de muestreo. En esa recámara de muestreo tienen una malla para evitar que entren los insectos y dentro de ella pues tiene el haz de luz, que es el elemento detector, es un detector óptico que dependiendo de la dispersión que genere una partícula de humo dentro de esta recámara de muestreo, puede generar la alarma o generar una prealarma. Puede generar una prealarma según la concentración de partículas de humo que él encuentra. Los detectores térmicos son igualitos, solo que tienen un circulito gris dibujado acá. Así identifico un detector térmico de un detector de humo. Tenemos las estaciones manuales, como decía, de descarga de agente y el botón de aborto. Dentro de los sistemas, por norma, los cilindros deben tener un sensor de presión. Debe haber un sensor de presión en la tubería. Debe tener un actuador electrónico que sea monitoreable. Una sirena con luz estroboscópica que puede generar la primera alarma. Y la segunda alarma puede ser una campana o puede ser otra sirena. Eso realmente, o puede ser la misma sirena, pero con otra frecuencia de sonido, como para que las personas sepan que están, en qué condiciones están de la emergencia dentro del cuarto. Entonces, primera alarma, primer detector alarmado, primera alarma. Puede ser entonces sé que estoy en la primera alarma, sé que todavía no se me va a activar el sistema de extinción, que puedo maniobrar.
Cuando funciona la segunda alarma, se sugiere hacer una campana, pero no es obligatorio hacer una campana, sino otro elemento que me avise que adentro de segunda alarma. En ese momento sí entra un conteo de 60 segundos para descargar el agente limpio. Porque ya tengo confirmación. Primer detector, segundo detector confirma la emergencia, 60 segundos para tomar una decisión. Si dejo que el sistema de extinción se descargue automáticamente, porque no sé cómo controlar el incendio, o controlo el incendio y oprimo, devuélvela de atrás. O oprimo el botón de aborto. Pero tengo que, este botón de aborto es traducido al español de hombre muerto. No es que se va a morir la persona, sino que la persona queda neutralizada ahí porque tiene que mantener oprimido el botón para evitar la descarga. Entonces, porque hay una emergencia, se aplican 2 personas, porque es de hombre muerto. En caso de que la persona entre en pánico y salga corriendo, si fuera un pulsador que se quede, nunca me va a permitir que se descargue el sistema. En cambio que si yo entro en pánico de oprimir el botón, porque veo que mi compañero no puede apagar el incendio, lo debe hacer es que evacúen los dos, que él permita que evacúe a su compañero y él evacúe con él. Y al salir, pues no tiene que activar nada más, se va a descargar el sistema en 10 segundos. Son 60 segundos para la descarga automática, pero después de oprimir el botón de aborto y tenerlo oprimido un largo tiempo, 2 minutos, 3 minutos, quedan 10 segundos para descargar. Para que si entro en pánico, salga corriendo. O en esos 10 segundos, si me cansé, pueda cambiar de dedo, sí, o pulsándolo. Pero, y en el caso de que por seguridad yo vaya, o tú de mi compañero terminé de apagar el incendio, me tengo que quedarme esperando ahí hasta que reseteen el panel. Y esa manera se hace aquí. Desde el cuarto de control de donde está el tablero. O sea, puede ser puntualmente donde esté el tablero ubicado o donde está el cuarto de control. Realmente aquí los sistemas que tienen botón de aborto solo son en este edificio. Hay instalados esos mismos en cuarto de CO2, pero ese no tiene aborto. Por norma, aunque está ahí instalado, porque viene el sistema del equipo, no tiene posibilidad de abortar una descarga de CO2 en cogeneración. Entonces el funcionamiento, ese es el funcionamiento automático. Primer detector, primera alarma, segundo detector, segunda alarma, 60 segundos conteo. Si no hay personal, no hay nadie que atienda esa emergencia, se descargan 60 segundos, apaga el incendio, se mantiene 10 minutos de concentración de extinción en el ambiente y pues siguen las alarmas, van a seguir las alarmas porque si nadie va a reconocer el sistema, van a seguir las alarmas sonando. Los paneles de control, los sistemas están diseñados para que las baterías funcionen en caso de que haya pérdida de energía 24 horas en stand-by y 5 minutos en alarma. Eso es en caso de pérdida total de energía y que esté solo respaldado por las baterías del panel. Esa es la forma de activación automática. La forma de activación manual. Activo la estación manual, no importa si usted oprime el botón de aborto y activa la estación manual. La estación manual es prioridad en la programación. Él reconoce que usted activa la estación manual, pero tiene el botón de aborto solo me evita la descarga automática. La descarga manual está programada y que usted es consciente que necesita descargar el sistema y lo necesita descargar ya. Entonces, lo advierto porque algunas personas piensan que es juego y que oprime el botón de aborto, activa la estación manual y no pasa nada. Sí va a pasar, va a descargar. Y la tercera es en los cilindros, el actuador. Este actuador tiene un actuador, tiene un actuador de pulsador manual, donde quito el pin y obturo, y hace la descarga automática. Bueno, la clasificación de agentes limpios. Aquí está instalado agente limpio Novet. Lo importante de los agentes limpios es que protejan los equipos, protejan el medio ambiente, no generen residuos y protegen la vida humana. Como habíamos hablado, algunos de estos agentes limpios es por sofocación. Entonces se maneja es por concentración de oxígeno, pero que no baje del 12%.
y bueno, que esté por debajo del 15% para apagar el incendio y que esté entre el 15 y el 12 para no generar afectaciones a la vida humana. El agente limpio que está aquí es Novet 1230. Ese es un agente que ataca la reacción en cadena y la refrigeración. También es una concentración. Al ser un gas, no es un gas respirable. Si lo voy a respirar directamente, como muchos gases, así no sean venenosos, si yo respiro solo nitrógeno me ahogo. Necesito el oxígeno. Y si yo tengo oxígeno 100% también tiene que ser regulado, porque si no tampoco también tengo afectaciones. Entonces, lo que tengo es que lo que ataco es la reacción en cadena y genera una refrigeración del ambiente. Al sofocar el incendio, el efecto que tengo cuando genera la descarga es que como sale refrigerado se genera una nube blanca al inicio de la descarga. Pero como tal el gas es incoloro e inoloro. Pero se genera una nube blanca porque es la humedad relativa que hay en el ambiente, la congela. ¿Qué es lo otro de este sistema? Importante no obstruir las boquillas. Necesito que el gas se disperse completamente. Controlar la hermeticidad del recinto. Tenemos un problema aquí en cuarto de control. Es la apertura de las ventanas. Así como se descarga el sistema, si tengo una apertura como estas ventanas que son más o menos de 200 centímetros cuadrados, por ahí se va todo el gas. Y no llego a la concentración de extinción o no garantizo los 10 minutos de extinción. Entonces es importante mantener la hermeticidad de los recintos. Como digamos, era una interrupción actúa sobre la interrupción química, o sea, reacción en cadena y el enfriamiento. El Novet 1230 es un agente limpio que se degrada, después de descargar, se degrada en el ambiente a los 5 días. Entonces está considerado como un gas que no contribuye al efecto invernadero y que no ataca la capa de ozono. Y al igual que muchos sistemas de agente limpio, tiene sus limitantes. No está diseñado para extinguir incendios donde tengan una humedad alta, donde hayan pozos de agua. El Novet al contacto con el agua genera ácidos. Entonces, no es para apagar, no sé, que tuvieran una coneta de agua y dentro de un data center no es algo que aparezca. Está en la ficha técnica, se debe mencionar. Porque si, al ser un gas y al ser un gas que es reactivo con la llama, también es reactivo con agua. El objetivo de los agentes limpios, los gases inertes atacan el oxígeno, las cetonas y los HFC, donde esta es la nomenclatura química del Novet. Este es el Écaro y este es el FM200, son productos muy comercializados. Estos dos ya por provocar efecto invernadero, su degradación son de 33 y 35 años en la atmósfera después de descargar. Contribuyen al efecto invernadero, entonces ya entró en un proceso de descontinuación que inició el año pasado. No está prohibida su venta, pero sí está restringida a producir cierta cantidad. Hasta el 2030, que ya cero. El Halon fue el primer agente extintor, excelente agente extintor. Ataca la capa de ozono, contribuye al efecto invernadero. Solo lo usa la Marina de los Estados Unidos. Pero es el mejor agente extintor y más económico. Y los sistemas, las configuraciones de los sistemas, tenemos lo que he hecho, el cilindro de almacenamiento, el gas se calcula según el volumen, puede ser el mismo cilindro, pero la cantidad de gas o de líquido, porque esto viene pues, dentro del cilindro está en forma líquida, la cantidad de líquido dentro del cilindro está calculada de acuerdo al área y al volumen que se tiene, la distribución.
Tenemos un sensor de manómetros, tenemos los sensores de activación, el actuador manual, este es el actuador manual de descarga, que es pulsarlo, después de quitar el pin, pulsarlo. Y el sistema que lo va a estar monitoreando o controlando la descarga. Este es un ejemplo de cómo estaría distribuido. Podemos tener una boquilla, 3 boquillas en 2 ambientes, y también estamos protegiendo el piso falso. Todo esto pues es calculado. Aquí el sistema es Janus, lo que les mostraba. El momento de la descarga, él sale blanco por el efecto de congelar la humedad relativa que hay. Estos son los cilindros que tienen, el comportamiento de los cilindros. Y vamos a ver que son de diferentes tamaños. Hay un tamaño para el cuarto eléctrico, que es pequeño, cuarto donde están los tableros, el cuarto de rack más grande, mayor cilindro, y el cuarto de operadores. Los componentes del cilindro, cuando los cilindros son muy grandes, los cilindros, los mantenimientos que tienen estos sistemas es el pesaje, el control de la presión del cilindro, que esté entre 360 y 500 psi, y el pesaje para comprobar o corroborar que se cuenta con el agente extintor. Cuando el cilindro es muy grande, lo que se tiene es un flexómetro al interior que va a generar un nivel. Y con respecto a las tablas y a la temperatura ambiente en la que yo tomé, se verifica y se indica cuál es el volumen que hay dentro o sea, cuál es el peso que hay dentro del agente extintor. Manómetro, disco de rotura de alivio de presión, sensor de baja presión, actuador electrónico, actuador manual y ya descarga para la distribución de los sistemas. Normalmente el cilindro funciona con un equilibrio de presión por áreas. Aquí tengo la misma presión que tengo aquí, la misma presión que tengo aquí en el émbolo, pero aplicado en un área menor tengo mayor fuerza. Entonces mantengo una fuerza aquí que va manteniendo el cilindro cerrado. ¿Qué pasa cuando yo obturo el sistema? Lo que hago es que el pin haga una liberación del gas que está aquí contenido. Este gas entonces hace que el émbolo suba, el elemento de cierre suba, porque perdió aquí la fuerza, la presión que se estaba generando, y se haga una descarga del 95% en 10 segundos del agente extintor que hay. Bueno, muchas gracias. Ahora ya es en físico. Lo que continuamos ya es físico, explicándoles cada cosa del sistema y las preguntas que se puedan generar.